Lupita Morales nunca imaginó que el diácono Miguel Herrera, un hombre respetado durante 15 años en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Puebla, manipulara a su hija Sofía, de 10 años, durante los ensayos del coro infantil. 3 meses de súplicas ignoradas, 3 meses de lágrimas antes de cada miércoles por la noche, 3 meses de madre pensando que solo era una rabieta hasta el día en que Sofía se encerró en el baño llorando y gritó a través de la puerta cerrada, con la voz rota por la desesperación. «Mamá, por favor, no soporto ir más allí. Dijo que Dios me castigará si se lo digo». Esas palabras atravesaron la puerta de madera como cuchillos afilados, atravesando el corazón de Lupita. Cuando finalmente irrumpió en el salón parroquial aquella lluviosa noche de noviembre, pateando la puerta con toda la fuerza que sus temblorosas piernas pudieron reunir, lo que vio le heló la sangre en las venas y cambió para siempre no solo su vida, sino toda esa comunidad que confiaba ciegamente en un hombre que usaba su posición de poder para ocultar secretos inaceptables. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder unas semanas, cuando todo parecía normal y seguro. Lupita Morales tenía 42 años y trabajaba como costurera en un pequeño taller en la colonia de Santa María en Puebla, una región tradicional donde todos se conocían por nombre y las puertas de las casas permanecían abiertas hasta el anochecer. Se despertaba cada día a las 5 de la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y las calles vacías, para preparar café olla caliente con aroma a canela y pan dulce para Sofía antes del colegio. La rutina era sencilla pero reconfortante. Lupita trabajaba hasta las 6 de la tarde cosiendo elaborados vestidos de quinceañera llenos de purpurina y tul, uniformes escolares con bordados caprichosos, y los miércoles por la noche llevaba a su hija a los ensayos del coro de la iglesia. Esa rutina previsible era todo lo que tenía tras perder a su marido en un accidente laboral hace 5 años, cuando un andamio mal instalado se derrumbó en una obra en el centro de Puebla. Viuda desde los 37 años, Lupita crió a su única hija, Sofía, una niña alegre de 10 años con voz de ángel que amaba cantar desde pequeña. Sofía lo era todo para ella, tu alegría, tu propósito, tu razón para despertarte cada día y seguir luchando. La chica tenía grandes y expresivos ojos marrones, largo cabello negro que Lupita peinaba cada mañana con infinita paciencia, haciendo trenzas ordenadas adornadas con cintas de colores. Sofía estudiaba en la escuela primaria Benito Juárez y acababa de cumplir 10 años cuando el padre Ramón, durante la misa dominical, anunció que formaría un coro infantil especial para actuar en la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe en diciembre. Puebla siempre ha sido una ciudad de profunda devoción religiosa, donde la fe católica está entrelazada con todos los aspectos de la vida cotidiana. En la colonia de Santa María, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe fue el corazón palpitante de la comunidad durante generaciones. Las familias se reunían allí no solo los domingos, sino en todas las festividades religiosas que marcaban el calendario a lo largo del año. Fue allí donde bautizaron a sus hijos, se casaron con sus jóvenes y despidieron a sus muertos. El diácono Miguel Herrera, de 58 años, había sido una figura central en la parroquia durante más de una década, al frente del coro infantil y conocido por su incansable dedicación a los niños. Siempre bien vestido con sus impecables camisas de manga larga, incluso con el calor, siempre con una palabra amable y una sonrisa cálida, siempre rodeado de niños felices que le llamaban Tío Miguel, con cariño espontáneo. Esta es la historia de cómo una madre mexicana siguió su instinto maternal contra todo consejo, se enfrentó a una de las figuras más respetadas de su comunidad y descubrió un secreto que sacudió las estructuras de toda la congregación,
salvando no solo a su hija, sino revelando una verdad que nadie se atrevía a imaginar. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos le decían que estaba exagerando, cuando los vecinos susurraban que se estaba volviendo paranoica, incluso el sacerdote le sugirió que buscara terapia. Verás cómo pequeñas señales, que la mayoría descartaría como simples cambios de humor infantiles, se han convertido en la clave para salvar a tu hija de meses de manipulación psicológica. El valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas, y cada detalle aquí se basa en hechos reales que ocurrieron en una comunidad como tantas otras en México. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Fue en septiembre, al principio del ciclo escolar, cuando los niños volvieron con uniformes nuevos y pesadas mochilas llenas de cuadernos, cuando todo empezó de una forma tan sutil que Lupita casi no se dio cuenta. A Sofía siempre le encantó cantar. Desde muy pequeña, con aún 3 o 4 años, tarareaba canciones mariachi que escuchaba por los altavoces del mercado municipal, donde Lupita compraba verduras frescas cada sábado. Cantaba en el colegio durante las clases de música, cantaba en la ducha mientras se bañaba, cantaba ayudando a su madre a colgar ropa en el tendedero del pequeño patio interior del apartamento donde vivían. La música formaba parte de la esencia de Sofía, algo natural, como respirar. Cuando el diácono Miguel anunció durante la misa dominical que había sido elegida personalmente por él para el coro especial que actuaría en la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe en diciembre, la joven saltó de alegría allí mismo en el banco, olvidando por un momento dónde estaba. Lupita sintió cómo el orgullo inundaba su pecho como una ola cálida y reconfortante. Su hija, elegida entre tantos niños de la congregación. Su Sofía, con esa voz dulce y afinada, sería una de las voces principales en la fiesta religiosa más importante del año. Algunos vecinos sentados en los bancos cercanos se giraron para felicitarla, y Lupita sonrió con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Miguel Herrera era respetado por absolutamente todos en la colonia de Santa María. Hombre de mediana edad, pelo gris, peinado hacia atrás con gel, siempre bien vestido con sus camisas de manga larga, cuidadosamente planchadas, y pantalones de vestir impecables. Tenía una forma de hablar suave, una voz suave y lenta, y siempre encontraba tiempo para hablar con las familias después de la misa. Las madres de la congregación decían que tenía un don especial con los pequeños, una paciencia infinita que pocos hombres mostraban con los niños. Sabía el nombre de cada niño, recordaba los cumpleaños, preguntaba por las notas del colegio. Era el tipo de figura que toda comunidad valora y protege, alguien en quien las familias depositan una confianza absoluta. Los ensayos del coro se celebraban todos los miércoles por la noche de 7 a 8:30. Lupita terminó su trabajo en el taller de costura a las 6. Corrió a casa, calentó la comida que había preparado por la mañana, se aseguró de que Sofía comiera algo antes de irse, y a las 7 en punto estaban en la puerta de la iglesia. Esa rutina pronto se convirtió en parte de sus vidas, una de las muchas obligaciones y compromisos que llenaban los días de una madre soltera trabajadora. Pero 3 semanas después del primer ensayo, cuando septiembre ya terminaba y octubre se acercaba, trayendo sus noches más frescas, Lupita notó algo extraño. Sofía empezó a tardar más en prepararse los miércoles. La chica que normalmente saltaba de la cama emocionada, ahora movía los pies por el apartamento, buscando su ropa con una lentitud exagerada. «Mamá, me duele un poco la barriga. Creo que he comido algo estropeado en el recreo. Oh, estoy tan cansada hoy. Tuve 2 exámenes en el colegio. ¿No puedo faltar solo a esta vez?» Lupita,
ocupada terminando un vestido de quinceañera encargado para el fin de semana. Al principio no le dio mucha importancia. Los niños se quejan, los niños se cansan, los niños ponen excusas para escapar de compromisos. Era normal, pensó. Probablemente Sofía solo estaba probando límites, viendo hasta dónde podía llevar las responsabilidades. Mija, te has comprometido con el coro, no puedes rendirte ahora. El diácono Miguel cuenta contigo. La fiesta de la Virgen de Guadalupe es muy importante. No querrás decepcionar a todo el mundo, ¿verdad? Sofía siempre cedía al final, cogía su pequeña mochila con una botella de agua y a regañadientes se dirigía al coche. Pero esa reticencia empezó a molestar a Lupita de una forma que no sabía explicar. Era solo una sensación vaga, una pequeña incomodidad en el fondo de tu mente, como una pequeña piedra dentro de tu zapato que sientes, pero no puedes localizar. Las madres desarrollan una especie de sexto sentido para notar cuando algo no va bien con sus hijos. Un instinto primario que actúa por debajo del nivel consciente. Y ese instinto empezó a susurrar en la mente de Lupita, tan suavemente que aún podía ignorarlo. Durante los ensayos, las madres podían esperar en los bancos de la iglesia o en la pequeña plaza de enfrente, donde había algunos bancos de madera bajo árboles viejos y un pequeño kiosco que vendía atole, tamales y churros en noches frías. Lupita solía estar allí hablando con otras madres, intercambiando recetas, comentando sobre sus hijos, quejándose de los precios del mercado. Desde donde estaban, podían oír las voces de los niños cantando himnos religiosos, un sonido angelical que flotaba por las ventanas abiertas de la iglesia y se extendía por la noche. Ave María, gratia plena. Las voces agudas subían y bajaban en perfecta armonía, y Lupita sentía cómo el corazón se le encogía de emoción cada vez que reconocía la voz de Sofía destacando en medio del coro. El diácono Michael siempre se marchaba al final del ensayo, acompañando a los niños hasta la puerta de la iglesia, saludando a cada madre por su nombre y haciendo comentarios amables sobre el progreso de los niños. Según Morales, su hija tiene un talento especial. Su voz es un regalo de Dios. Estoy muy contento de poder trabajar con ella. Lupita le dio las gracias con una amplia sonrisa, el pecho hinchado de orgullo maternal. ¿Cómo no puedes confiar en un hombre así? ¿Cómo no sentirnos agradecidos de que dedique su tiempo libre a enseñar música a los niños de la comunidad? Ha llegado octubre, trayendo consigo la preparación para el Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes del calendario mexicano. Las tiendas estaban llenas de calaveras color azúcar, papel triturado de colores vibrantes, flores de cempasúchil naranjas y amarillas, cuyo perfume fuerte y dulce impregnaba el aire. Lupita estaba especialmente ocupada en esas semanas, cosiendo disfraces de Catrina para los niños del barrio que participaban en los desfiles escolares. Su pequeño apartamento estaba cubierto de retales de tela negra, encaje blanco y cintas de colores. La máquina de coser funcionaba hasta altas horas de la noche, el ruido rítmico llenando el silencio. Fue en ese periodo de octubre, mientras preparaba el altar de muertos para honrar a su difunto marido, cuando Lupita notó otra señal extraña. Sofía apenas tocaba la comida los miércoles. La chica que amaba los tacos al pastor que compraron de camino a casa, parando en esa taquería de la esquina, donde el señor Ramiro preparaba las mejores carnes de la región, ahora le pidió que se fuera directamente a casa sin parar en ningún sitio. «No tengo hambre, mamá. Solo quiero irme a casa. ¿Puedo comer luego?» Lupita intentó no preocuparse demasiado. Quizá solo fue una fase. Los niños pasan por fases extrañas, cambios de apetito, cambios de humor. Ella misma recordaba haber pasado por periodos así en su infancia, pero ese instinto maternal seguía susurrando, ahora un poco más alto, un poco más insistente. Algo no iba bien.
Una noche de octubre, mientras preparaba el altar de muertos en el salón, colocando las coloridas velas, las fotografías de su difunto marido en marcos de fotos decorados con flores de papel, las ofrendas de comida que él amaba en vida, Lupita escuchó sollozos bajos y ahogados provenientes de la habitación de Sofía. El sonido era tan suave que casi no se dio cuenta, casi lo confundió con el viento golpeando la ventana. Pero cuando dejó de colocar las velas y prestó atención, lo oyó claramente. Su hija estaba llorando. Lupita dejó caer las flores que sostenía y caminó rápidamente por el estrecho pasillo hasta la habitación de Sofía. Llamó suavemente a la puerta antes de abrirla. La chica estaba tumbada en la cama, abrazando la foto enmarcada de su padre, esa foto que siempre estaba en la mesilla. Murmuraba algo tan bajo que Lupita tuvo que acercarse para escuchar. «Papá, ojalá estuvieras aquí. Papá, por favor, vuelve». El corazón de Lupita se apretó dolorosamente en su pecho, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Se sentó al borde de la cama y acarició el cabello de su hija con infinita ternura. «¿Qué pasó? ¿Por qué lloras?» Sofía se secó las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, intentando disimularlo. «Nada, mamá. Solo echo de menos a papá. Es por el altar de muertos. Me recordó a él». Lupita abrazó fuerte a su hija, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba ligeramente entre sus brazos. «Lo sé, mi amor. Yo también le echo mucho de menos, pero ahora nos mira desde un lugar mejor y quiere que seamos fuertes y felices». Sofía asintió contra el pecho de su madre, pero Lupita sintió que había algo más, algo que la niña no decía. «¿Pasó algo en el colegio? ¿Alguien te ha tratado mal? ¿Algún amigo se peleó contigo?» «No, mamá. Todo va bien en el colegio». Lupita quería preguntar por el coro, por los ensayos, pero algo se lo impidió. Quizá el miedo a escuchar una respuesta que no querías. Quizá el cansancio después de un día entero de trabajo. Atribuía las lágrimas de Sofía al anhelo natural por su padre fallecido, especialmente en esa época del año en la que preparaban el altar para recibir su alma de vuelta por una noche. Al fin y al cabo, Miguel Herrera era tan dedicado, tan atento. Siempre se quedaba después de los ensayos para entrenar extra con los niños de voces especiales. ¿Cómo puede alguien así ser un problema? Lupita besó la frente de Sofía, le cubrió con la manta y salió de la habitación diciéndole a su hija que descansara. Volvió al salón y siguió preparando el altar de las muertes, pero ahora con el corazón pesado y la mente inquieta. Ese susurro de instinto maternal se hacía más fuerte, más insistente, más imposible de ignorar por completo. En la primera semana de noviembre, justo después del Día de Muertos, ocurrió algo que Lupita nunca olvidaría en toda su vida. Era un miércoles como tantos otros, o al menos debería haber sido. Lupita terminaba el trabajo a la hora habitual. Pasaba por casa para recoger a Sofía y conducía hasta la iglesia para el ensayo semanal del coro. Pero cuando aparcó su viejo y ruidoso coche frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Sofía simplemente se negó a marcharse. La chica estaba sentada en el asiento trasero, con las manos agarradas al cinturón de seguridad como si fuera un salvavidas, los ojos muy abiertos, fijos en algún punto indefinido delante. «Mamá, por favor, no quiero ir hoy. Por favor, ¿puedo perderme solo hoy?» Su voz temblaba de una forma que Lupita nunca había oído antes, cargada de algo que parecía mucho más profundo que una simple reticencia infantil. Se sentía como miedo real, pánico genuino. Lupita se giró en el asiento del conductor para mirar a su hija. «Sofía, basta de tonterías. No puedes faltar a los ensayos. La presentación de la fiesta de la Virgen de Guadalupe es dentro de unas semanas. El diácono Michael cuenta contigo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que empezaron a correr por sus mejillas sonrojadas. «Por favor, mamá, solo hoy. Prometo que iré la semana que viene». Lupita estaba cansada.
Había sido un día especialmente difícil en el taller de costura. Había pasado horas encorvada sobre la máquina, cosiendo un vestido complicado con docenas de capas de tul que se enredaban constantemente. Le dolía la columna, la cabeza le palpitaba ligeramente. La paciencia estaba al límite. Sofía Morales, vas a salir de este coche ahora y entrar en esta iglesia. No más drama. El diácono Miguel te espera. Es tan bueno contigo. Siempre dice que tu voz es especial, que tienes un don de Dios. La chica finalmente se desabrochó el cinturón con dedos temblorosos y salió del coche con los hombros caídos, la mochila arrastrándose por el suelo, caminando despacio como si fuera a recibir un castigo inevitable, como un convicto caminando hacia la ejecución. Lupita observó cómo su hija cruzaba la plaza y entraba por la puerta lateral de la iglesia donde se celebraban los ensayos. Algo en ese paso derrotado hizo que el corazón de Lupita se apretara, pero apartó ese sentimiento. Es exagerar, se dijo a sí misma. Sofía solo está siendo dramática, como a veces hacen los niños. Mientras esperaba en la pequeña plaza frente a la iglesia, sentada en uno de los bancos de madera bajo un árbol de hojas, bebiendo un atole de fresa comprado al vendedor ambulante que siempre estaba allí los miércoles por la noche, Lupita veía a otras madres hablando animadamente entre ellas. Escuché fragmentos de las conversaciones flotando en el aire fresco de la noche. A mi Camila le encantan los ensayos. Vuelve a casa cantando todo el tiempo. El diácono Michael es tan paciente, tan dedicado. Mi hijo dijo que siempre lleva caramelos a los niños en las vacaciones. Es un hombre bendecido, dedicando tanto tiempo a los niños de la comunidad. ¿Por qué solo Sofía parecía infeliz? ¿Por qué solo su hija mostraba esa creciente reticencia, mientras que a los demás niños aparentemente les encantaban los ensayos? Lupita empezó a preguntarse si el problema no estaba en Sofía. Quizá la chica estaba pasando por una fase difícil. Quizá tenía dificultades en el colegio que no se lo había contado. Quizá los otros niños del coro la estaban excluyendo y le daba vergüenza admitirlo. Pero ¿por qué no iba a contar algo así? Siempre hablaban abiertamente de todo. El atole caliente descendió por la garganta de Lupita sin aportar mucho consuelo. Se sentó en ese banco de madera durante toda la hora y media de ensayo, escuchando las voces de los niños cantando himnos religiosos que flotaban por las ventanas abiertas de la iglesia. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Las voces se alzaban en armonía celestial, pero Lupita ya no podía sentir la misma emoción de antes. Algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, después de llegar a casa en el pequeño apartamento de 2 habitaciones de la colonia, después de que Sofía se hubiera duchado y se pusiera su pijama de franela con estampado de gatito, Lupita decidió que necesitaba hablar seriamente con su hija. Se sentó al borde de la cama de Sofía, que ya estaba abrazada, abrazando un osito de peluche desgastado por el tiempo. La luz de la lámpara en la mesita de noche proyectaba sombras suaves en las paredes pintadas de rosa claro. «Mija, tenemos que hablar de lo que está pasando. Siempre te ha encantado cantar. Desde pequeña cantabas todo el tiempo. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ya no quieres ir a los ensayos del coro?» Sofía estaba muy callada, con la mirada fija en el osito de peluche que se apretaba contra el pecho. El silencio duró largos segundos, hasta que Lupita preguntó directamente, con la voz más suave que pudo. «¿Deacon Michael está haciendo algo que te molesta en los ensayos? ¿Dice algo que te entristeza o te asuste?» La reacción de Sofía fue inmediata y aterradora. La niña se puso pálida, todo el color desapareció de su carita como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se abrieron de par en par con puro y genuino miedo. «Nada, mamá. No es nada. Es solo que estoy cansado del colegio».
Hay mucho trabajo para casa. Los exámenes son difíciles. Eso es todo. Lupita sabía cuando su hija mentía. Conocía cada expresión de ese rostro desde el momento en que nació, hace 10 años en ese hospital público de Puebla. Sabía cómo la comisura de la boca de Sofía temblaba ligeramente cuando no decía la verdad, cómo sus ojos se desviaban hacia la izquierda, cómo sus dedos se movían nerviosos. Y en ese momento, todas esas señales estaban ahí, gritando en silencio que algo iba muy mal. Pero Sofía se giró hacia un lado, dándole la espalda a su madre y abrazando la almohada con fuerza. Lupita extendió la mano y tocó el hombro de su hija, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo la fina franela de su pijama. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien te está haciendo daño, si alguien dice algo malo, si alguien te hace sentir mal de todos modos, tienes que decírmelo. Soy tu madre. Mi trabajo es protegerte. La respuesta llegó en un susurro tembloroso, tan bajo que Lupita tuvo que inclinarse para escuchar. El diácono Miguel dijo que si cuento algo sobre el entrenamiento especial, Dios se enfadará conmigo. Y contigo también, mamá. Dijo que Dios castiga a los niños que rompen promesas y cuentan secretos. Dijo que pueden pasar cosas malas. Esas palabras resonaron en la mente de Lupita toda la noche, sonando como campanas de alarma que no dejaban de sonar. Horas después, se tumbó en su propia cama, pero no llegó el sueño. Miraba el techo oscuro, escuchando el ruido lejano de coches pasando por la calle, el ocasional ladrido de un perro en el barrio, y las palabras de Sofía repetían una y otra vez: entrenamiento especial, secretos, Dios se enfadará, pueden pasar cosas malas. ¿Cuáles eran esos entrenamientos especiales? ¿Por qué tenían que ser secretos? ¿Y por qué un hombre adulto, un diácono respetado, le decía a un niño de 10 años que guardara secretos de su propia madre usando a Dios como herramienta de manipulación? Eso no estaba bien. Nada de eso estaba bien. El instinto maternal que llevaba semanas susurrando, ahora gritaba fuerte y claro en la mente de Lupita, imposible de ignorar. A la mañana siguiente, jueves, Lupita llevó a Sofía al colegio como de costumbre, pero en cuanto dejó a su hija en la puerta de la escuela primaria Benito Juárez, viéndola entrar con la pesada mochila en la pequeña espalda, Lupita no condujo para ir al trabajo. En cambio, fue directamente a la casa de su compañera Rosa, que vivía a 3 manzanas de distancia. Rosa fue madre de Camila, una niña de la misma edad que Sofía, que también participaba en el coro infantil. Rosa estaba barriendo la acera frente a la casa cuando llegó Lupita. «Comadre, qué sorpresa. ¿No debería estar en el trabajo a esta hora?» Lupita aparcó el coche y salió, con el corazón latiendo rápido en el pecho. «Necesito hablar contigo de algo. Es importante». Rosa notó la seriedad en el tono de voz de su amiga e invitó a entrar. Se sentaron en el pequeño salón decorado con fotografías familiares en las paredes y un sofá cubierto con una manta de ganchillo de colores. «Rosa, tu hija ha estado diciendo algo raro sobre los ensayos del coro. ¿Está contenta Camila yendo allí?» Rosa frunció el ceño, claramente sorprendida por la pregunta. «A Camila le encantan los ensayos, Orinal. Vuelve a casa todos los jueves emocionada, cantando las canciones que aprendió, diciendo que el diácono Miguel es muy cariñoso, que siempre lleva dulces a las niñas, que cuenta historias divertidas. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo a Sofía?» Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor matutino que entraba por la ventana abierta. ¿Y el entrenamiento especial? ¿Camila ha mencionado alguna vez algo sobre entrenamiento especial después de que todo el grupo se vaya? Rosa parecía genuinamente confundida. ¿Entrenamiento especial? No sé nada de eso. Camila ensaya con todo el grupo los miércoles, de 7 a 8:30. Nunca se quedó más allá de ese tiempo. ¿Por qué preguntas esto? Lupita no sabía exactamente qué decir.
Aún no estaba segura de nada, solo sospechas vagas y un instinto que gritaba dentro de ella. Es solo que Sofía ha sido extraña, reacia a ir a los ensayos, y mencionó algo sobre entrenamiento especial. Solo intento entender. Rosa se inclinó hacia adelante con expresión preocupada. Comadre, creo que deberías hablar con el padre Ramón si sospechas de algo. Conoce al diácono Miguel desde hace muchos años. Puede aclararlo todo. Lupita le dio las gracias por la conversación y salió de la casa de Rosa con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Sofía recibía una formación diferente a la de los otros niños? ¿Por qué solo unas pocas chicas se quedaron después, mientras el resto del grupo se fue? Decidió seguir el consejo de su compañera y buscar al padre Ramón. Condujo hasta la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero el sacerdote no estaba allí. La secretaria parroquial, una anciana con gafas gruesas llamada doña Eulalia, informó que el padre Ramón viajaba a Oaxaca visitando otras parroquias y no regresaría hasta la semana siguiente. Desesperada por respuestas, Lupita preguntó si podía hablar con el vicario que cubría al sacerdote en su ausencia. Doña Eulalia la condujo a una pequeña oficina en la parte trasera de la iglesia, donde un joven con una sotana negra estaba sentado tras un escritorio lleno de papeles. El padre Javier tenía como mucho 30 años y tenía el aire de alguien que aún estaba aprendiendo las costumbres de la iglesia. Lupita explicó sus preocupaciones con vacilación, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi hija ha sido reacia a venir a los ensayos del coro. Mencionó entrenamientos especiales que tienen lugar después de que el grupo principal se va. Me gustaría saber si esto es normal. El padre Javier asintió, sin mostrar preocupación. Señora Morales, el diácono Miguel está muy dedicado a trabajar con niños. A veces entrena individualmente a los niños con voces prominentes para asegurar que la actuación sea perfecta. Es completamente normal. Lleva años haciendo esto con los corales. No tienes que preocuparte. El diácono Miguel es un hombre de Dios, respetado por toda la comunidad. Las palabras del vicario deberían haberle traído alivio, pero no lo hicieron. En cambio, Lupita salió de la iglesia sintiéndose aún más inquieta. Condujo hasta tarde al trabajo. Inventó una excusa sobre problemas de coche para justificar su ausencia y pasó el resto del día intentando concentrarse en la costura, pero fracasó estrepitosamente. Clavó el dedo en la aguja 2 veces, algo que rara vez ocurría después de tantos años de experiencia. Los miércoles siguientes, Lupita empezó a observar todo con nuevos ojos, prestando atención a cada detalle que antes había pasado desapercibido. Llegó temprano a la iglesia, aparcó el coche y se sentó en los bancos de la nave principal mientras esperaba el final del ensayo. Desde allí podía oír las voces de los niños cantando los himnos religiosos. Ave María, alabaré, pescador de hombres. Los niños cantaban con entusiasmo, sus voces llenando el espacio sagrado de belleza angelical. Pero Lupita notó un patrón que se repetía cada semana. Siempre, en los últimos 20 minutos del ensayo, escuchaba al diácono Miguel despedir al grupo. Bien hecho, chicos, podéis iros. Tus padres te están esperando. Nos vemos la semana que viene. Y luego, invariablemente, llamaba 2 o 3 nombres. Sofía, Valentina, María José, quedaos para el entrenamiento de las voces solistas. Una de ellas siempre fue Sofía. Lupita sentía que el estómago se le encogía cada vez que escuchaba que llamaban a su hija. Los otros niños salieron corriendo por la puerta lateral, encontrándose con sus madres en la plaza, contándoles emocionados sobre el ensayo. Pero las chicas que se quedaron desaparecieron en el salón parroquial junto a la iglesia. Lupita se levantaba del banco donde estaba sentada y se acercaba al salón parroquial, intentando parecer despreocupada. La puerta siempre estaba cerrada. Podía oír voces apagadas dentro, pero no distinguía palabras. Llamó suavemente a la puerta. Tras unos segundos,
Oí pasos y la puerta se abrió apenas un poco. El diácono Michael apareció con una sonrisa suave en el rostro sonrojado, bloqueando la vista del interior del salón con su cuerpo. Señora Lupita, aún nos llevará unos 15 minutos. Estamos trabajando en las voces solistas para la presentación. Tu hija tiene un talento especial, ¿sabes? Estoy muy orgullosa de su progreso. Lupita intentó asomarse por detrás, pero Miguel cerró la puerta sutilmente. No te preocupes, ya casi hemos terminado. Lupita volvió a los bancos, pero su corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Por qué tenía que cerrarse la puerta? ¿Por qué no dejó entrar a las madres para ver estos entrenamientos especiales? El sacerdote nunca mencionó que los ensayos individuales debían realizarse a puerta cerrada. Eso no tenía ningún sentido. En la tercera semana de noviembre, cuando las calles de Puebla ya estaban decoradas con las primeras decoraciones navideñas en previsión de las celebraciones de diciembre, Lupita estaba en casa guardando la ropa limpia que había cogido del tendedero. Cogió el uniforme escolar de Sofía, esa blusa blanca con falda de cuadros, azul y blanco, y empezó a doblarla cuidadosamente para guardarla en el armario. Fue entonces cuando sintió algo extraño en el bolsillo de su falda. Un pequeño volumen, algo doblado varias veces. Lupita metió los dedos en el bolsillo y sacó un papel doblado varias veces, hasta que formó un pequeño cuadrado, casi oculto en el fondo más profundo de la tela. Su corazón empezó a latir más rápido, incluso antes de abrirse. Desplegó el papel con las manos, que empezaron a temblar involuntariamente. Era una hoja de cuaderno cuidadosamente rasgada, con los bordes algo irregulares. Y en él, escrito con una letra ordenada y claramente masculina, había un mensaje que hizo que el mundo de Lupita dejara de girar por un momento. Querida Sofía, eres muy especial para mí. Nuestros momentos juntos son un regalo de Dios. Recuerda nuestro secreto. Con cariño, diácono Miguel. Lupita leyó y releyó esas palabras 3, 4, 5 veces, como si repetir la lectura cambiara su significado. Pero las palabras seguían siendo las mismas, cada una cargada de significados siniestros que no quería admitir, pero que ya no podía negar. Eres muy especial para mí. Nuestros momentos juntos, nuestro secreto. Sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus piernas se debilitaron y tuvo que sentarse al borde de la cama de Sofía, agarrando el papel con tanta fuerza que casi lo amasa. ¿Qué momentos juntos? ¿Qué secreto? ¿Por qué un hombre adulto de 58 años escribía notas románticas a una niña de 10 y le pedía que guardara secretos? Lupita oyó el ruido de la puerta principal abriéndose. Sofía volviendo a casa del colegio. La chica entró en la habitación segundos después, con la mochila a la espalda, y se quedó paralizada al ver a su madre sentada allí, sosteniendo el periódico. El rostro de Sofía perdió todo color al instante, pálido como cera de vela. Sus ojos se abrieron de par en absoluto pánico. «Mija, ¿qué es esto?» Lupita levantó el papel, su voz saliendo más alta y tensa de lo que pretendía. Sofía dejó caer su mochila al suelo con un golpe sordo. Las lágrimas brotaron de los ojos de la chica y empezaron a correr por sus mejillas de inmediato. «Mamá, lo tiré». «¿Cómo lo encontraste?» «Lo tiré a la basura del colegio». «¿Cómo estás aquí?» «Estaba en el bolsillo de tu uniforme, Sofía». «¿Qué significa esto? ¿Qué momentos juntos? ¿Qué secreto? ¿Qué te está haciendo el diácono Michael en estos entrenamientos especiales?» Sofía rompió a llorar, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Lupita abrazó a su hija, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se convulsionaba contra su pecho mientras lloraba. «Dijo que no lo guardaras, mamá. Me dijo que lo tirara después de leerlo. Dijo que era solo entre nosotros, que era nuestro secreto especial. Dijo que si se lo contaba a alguien, Dios se enfadaría mucho y nos pasarían cosas malas a ti y a mí». Las palabras fueron interrumpidas por sollozos, pero cada una fue como una puñalada en el corazón de Lupita.
Le sujetó la cara a Sofía entre las manos, obligándola a mirarla a los ojos. Escucha, necesito que me cuentes todo lo que hace el diácono Miguel en estos entrenamientos especiales. Prometo que no pasará nada malo. Dios nunca castiga a un niño por decir la verdad. Nunca. Soy tu madre y voy a protegerte, pero necesito saber qué está pasando. Sofía siguió llorando, pero empezó a hablar entre sollozos. Siempre manda a todos lejos y solo me deja a mí, Valentina y María José. Cierra la puerta con llave. Dice que somos especiales, que tenemos voces angelicales. Nos pide que nos sentemos en su regazo mientras él toca la guitarra. Nos toca el pelo, abraza muy fuerte, nos hace fotos con su móvil. Dice que si se lo decimos a nuestros padres, estropearemos la sorpresa de la presentación y Dios se decepcionará con nosotros. Siempre da dulces después y dice que somos buenas chicas cuando obedecemos. Cada palabra que salía de la boca de Sofía era como plomo fundido vertido en el alma de Lupita. Sintió que las náuseas le subían por la garganta. La ira, pura y ardiente, empezó a arder en lo más profundo de su pecho. Ese hombre en quien había confiado. Ese hombre al que toda la comunidad respetaba y admiraba, estaba manipulando a su hija, manipular a niños inocentes usando a Dios como herramienta. En ese momento, sentada en la cama abrazando a su hija que lloraba desesperadamente, Lupita Morales tomó una decisión inquebrantable. No importaba cuánto respetaran ese hombre, no importaba cuántos años hubiera servido a la iglesia, no importaba si la llamaban loca, exagerada, paranoica, no importaba si toda la comunidad se volvía contra ella. Descubriría la verdad, iba a proteger a su hija, y se aseguraría de que ese hombre nunca volviera a acercarse a Sofía ni a ningún otro niño. Pero lo que ocurrió en las siguientes horas destruiría todas las certezas que tenía sobre su comunidad, su iglesia y las personas en las que confiaba. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo. Quiero más historias y por favor deja tu me gusta en este video. Lupita pasó toda la noche despierta, planeando cada paso de lo que haría. No podía simplemente enfrentarme a Miguel Herrera sin pruebas. Nadie creería la palabra de un niño frente a un diácono respetado. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables. A la mañana siguiente, viernes, Lupita llevó a Sofía al colegio y, en vez de ir a trabajar, fue al taller de reparación de coches de su vecino, don Javier, un hombre de mediana edad que trabajaba en seguridad electrónica en su tiempo libre. Don Javier, ¿tienes esas pequeñas cámaras que usas para vigilar el taller? Necesito pedir uno prestado unos días. El vecino la miró con curiosidad, pero no le hizo preguntas incómodas. Sí, señor Lupita, uno muy pequeño que graba audio y vídeo. ¿Para qué lo necesitas? Es para vigilar mi piso. He estado pensando que alguien está trasteando con mis cosas cuando voy a trabajar. Lupita mintió fácilmente, cualquier cosa para conseguir esa cámara. Don Javier entregó un pequeño dispositivo, no más grande que una caja de cerillas, y explicó rápidamente cómo se utilizaba. Era sencillo. Pulsa un botón para empezar a grabar. Pulsa de nuevo para detener. La batería duró 3 horas. Lupita pasó el fin de semana ensayando mentalmente el plan. El lunes volvió a hablar seriamente con Sofía. Necesito que seas muy valiente por mí. El próximo miércoles voy a meter esta cámara en el bolsillo de tu jersey. Es tan pequeña que nadie la verá. Grabará todo lo que ocurra en los ensayos y en el entrenamiento especial. Así tendré pruebas de lo que hace el diácono Miguel y podré protegerte a ti y a las demás chicas también. Sofía estaba aterrorizada por la idea. Mamá, lo descubrirá. Siempre se entera de todo. Dice que Dios le dice cuando los niños esconden algo. Lupita abrazó fuerte a su hija. No se enterará, mi amor. Y aunque lo hagas, no dejaré que te pase nada malo. Confía en mí.
Soy tu madre y siempre te protegeré, pase lo que pase. Lupita pasó la noche del domingo cosiendo un bolsillo especial invisible dentro de la blusa del uniforme de Sofía, un pequeño compartimento donde estaría oculta la cámara, pero con el objetivo apuntando hacia afuera a través de un pequeño agujero disfrazado en la costura. Probó varias veces para asegurarse de que la cámara captara audio y vídeo con claridad. Wednesday llegó después de lo que pareció una eternidad. Lupita se despertó con el estómago revuelto por los nervios. Durante todo el día en el trabajo no podía concentrarse en nada. Clavó 2 veces el dedo en la aguja de la máquina de coser, manchando de sangre una tela blanca que trabajaba. Tuvo que rehacer el trabajo por completo. Le temblaban las manos. Su corazón latía con fuerza. Le dolía la cabeza con una presión constante en las sienes. A las 6 de la tarde salió del taller de costura y se fue a casa a recoger a Sofía. La chica estaba pálida, con las manos frías, a pesar del calor de la tarde. Lupita revisó la cámara por tercera vez, asegurándose de que estuviera encendida y grabando. La colocó cuidadosamente en el bolsillo invisible de su blusa. Nadie lo verá. Todo irá bien, lo prometo. A las 7 en punto, aparcaron frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Sofía dudó antes de salir del coche, mirando a su madre con ojos suplicantes. ¿Vas a quedarte aquí fuera, mamá? Estaré aquí toda la noche, mi amor. No dejaré este lugar. Estaré aquí esperándote. Sofía salió del coche despacio, con la mochila a la espalda, y caminó hacia la entrada lateral de la iglesia donde se celebraban los ensayos. Lupita vio cómo su hija desaparecía por la puerta y luego también salió del coche. No podía esperar a sentarme. Entró en la nave principal de la iglesia y se sentó en uno de los bancos más cercanos al salón parroquial, fingiendo rezar, pero en realidad con todos sus sentidos alerta, prestando atención a cada sonido. 40 minutos después, escuchó a Deacon Michael despedir al grupo. Bien hecho, chicos. El ensayo hoy fue excelente. Puedes irte. Tus padres te están esperando. Nos vemos la semana que viene. Lupita oyó pasos corriendo, niños saliendo emocionados. Pero entonces, como siempre, la voz de Miguel llamando. Sofía, Valentina, María José, quedáis para la formación especial de los solistas. El corazón de Lupita se aceleró. Oyó cerrarse la puerta del salón parroquial. Escuchó el inconfundible sonido de la cerradura girándose. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Pasaron 20 minutos. Para Lupita parecía una eternidad. Se sentó allí en el banco, los dedos entrelazados tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, respiración corta y superficial, sudor frío corriéndole por la espalda a pesar de la noche fresca. No pude oír nada de lo que pasó dentro del pasillo. Las paredes eran gruesas, solo silencio. Un silencio que pesaba como plomo, opresivo y amenazante. Lupita miró el reloj en su muñeca. 22 minutos. 25. No podía más. Se levantó del banco, con las piernas temblorosas, y caminó hacia la puerta del salón parroquial. Pegó su oreja a la madera. Podía oír la voz suave del diácono Michael, pero no podía distinguir las palabras. Luego, una risa nerviosa de una de las chicas. Más silencio. Lupita llamó suavemente a la puerta. Nada. Golpeó más fuerte, sin respuesta. Sintió como el pánico empezaba a subirle por la garganta como agua hirviendo. Llamó a la puerta con el puño cerrado. «Diácono Miguel, tengo que recoger a mi hija ahora. Tengo un compromiso urgente». Su voz llegó amortiguada a través de la gruesa puerta. «Ya estamos terminando, señora. Solo 5 minutos más». Pero algo dentro de Lupita, ese instinto maternal primitivo y poderoso que ha existido desde el principio de los tiempos, gritaba que su hija estaba en peligro en ese mismo momento, que cada segundo que pasaba era un segundo más de algo horrible ocurriendo. No podía esperar más. No pude.
Giró el pomo de la puerta con fuerza, pero estaba cerrada con llave por dentro. Sin pensarlo 2 veces, sin importarle quién pudiera estar mirando, sin preocuparse por el escándalo que causaría, Lupita empezó a patear la puerta con toda la fuerza que sus temblorosas piernas pudieron reunir. Pateó 1, 2, 3 veces. «¡Abre esta puerta ahora!». Su voz salió como un grito que resonó por toda la iglesia, reverberando a través de las paredes de piedra. «¡Ábrelo, o llamo a la policía!». Otras madres que esperaban fuera en la plaza oyeron los gritos y vinieron corriendo. «¿Qué pasa, señora Lupita? ¿Todo bien?». Pero Lupita no dejó de patalear y gritar: «¡Abre esta puerta! ¡Abre ahora!». Finalmente escuchó pasos apresurados al otro lado. La cerradura giró. La puerta se abrió apenas una rendija y el diácono Miguel Herrera apareció allí, con el rostro sonrojado y sudoroso, intentando mantener esa sonrisa amable que siempre llevaba como máscara. «Señora Lupita, ¿qué escándalo es este? Solo estábamos ensayando. Las chicas practicaban las voces solo. No hace falta tanto ruido. La señora está asustando a los niños». Pero Lupita no esperó más explicaciones. No pidió permiso. No dudó ni un segundo. Empujó la puerta con toda la fuerza que tenía, haciendo que Miguel se retirara sorprendido, y entró como un huracán en ese salón parroquial que olía a madera vieja y velas apagadas. Lo que vio le heló la sangre en las venas, convirtiendo todo el calor de la ira en un frío absoluto que recorrió su columna como hielo derretido. Sofía estaba acorralada en una esquina de la habitación, cerca de una estantería llena de libros religiosos polvorientos, con la blusa arrugada y sacada de la falda del uniforme. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, sus mejillas manchadas por las lágrimas que aún fluían en silencio. Valentina, una chica morena con largas trenzas, temblaba sentada en una silla de madera, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor sufocante de la habitación cerrada. Y María José, la más pequeña de los 3, con solo 8 años, estaba muy cerca del diácono Miguel, con el rostro pálido como el papel, los labios temblorosos como si fuera a romper a llorar en cualquier momento. Los 3 parecían aterrorizados. No era el susto habitual de los niños que eran interrumpidos durante una actividad. Fue puro terror. Era la mirada de alguien que está experimentando algo que no debería estar ocurriendo, algo que sabe que está mal, pero que no tiene poder ni voz para interrumpir. Lupita reconoció esa mirada, porque ya había visto en los ojos de Sofía en las últimas semanas esa mezcla de miedo, vergüenza e impotencia que ningún niño debería conocer jamás. Lupita corrió hacia Sofía y abrazó a su hija con toda la fuerza que sus brazos pudieron reunir, abrazando su pequeño cuerpo contra su pecho como si pudiera absorber todo el dolor y el miedo dentro de sí misma. Sofía rompió a llorar de inmediato, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo convulsionó, aferrándose a su madre como si se aferrara a un salvavidas en medio de un océano tormentoso. «Mamá, mamá, sácame de aquí, por favor, sácame de aquí». Otras madres que habían oído los gritos de Lupita entraron tras ella, confundidas y alarmadas. «¿Qué está pasando aquí? Señora Lupita, ¿por qué grita así?». Allí estaba la comadre Rosa y la señora Beatriz, madre de otra chica del coro, y otras 2 o 3 mujeres que esperaban en la plaza. Todos miraron a su alrededor intentando entender la escena, sus ojos pasando de Lupita, abrazando a Sofía, a las otras 2 chicas visiblemente asustadas y al diácono Miguel, que mantenía esa expresión de inocente confusión perfectamente ensayada. Lupita se giró para mirar a Miguel Herrera, que seguía sujetando a Sofía protectora contra ella. Su voz salió ronca pero firme, cargada de una furia que ni siquiera sabía que podía sentir. «¿Qué hacías con estas chicas? ¿Por qué estaba la puerta cerrada con llave? ¿Por qué mi hija llora así? ¿Por qué tienen tanto miedo estos niños?».
Miguel mantuvo la calma tras años de manipulación exitosa. Su voz salió suave, razonable, incluso ligeramente condescendiente, como si estuviera tratando con una mujer histérica que no entendía nada. Señora Morales, estábamos trabajando técnicas vocales avanzadas. A veces las chicas son tímidas cuando otras personas me observan, así que necesito privacidad para que puedan concentrarse bien. Aquí no pasó gran cosa. Tu hija está llorando porque la señora entró gritando y pateando la puerta. Asustó a todos los niños. Esto es completamente innecesario. Pero Lupita ya no era la misma mujer que confiaba ciegamente en las palabras de las figuras de autoridad. Las últimas semanas habían transformado algo fundamental en su interior. Había visto demasiado, percibido demasiado, se había sentido demasiado metida en su instinto maternal para aceptar esas explicaciones vacías. Y entonces recordó la cámara. La pequeña cámara oculta en el bolsillo invisible, cosida en la blusa de Sofía. La cámara que había grabado todo lo que pasó en esos 20 minutos de puerta cerrada con llave. Con manos temblorosas pero decididas, Lupita se apartó ligeramente de Sofía y buscó el bolsillo secreto en la blusa arrugada de la chica. Sus dedos encontraron el pequeño dispositivo y lo sacó, sosteniéndolo en el aire como si fuera el arma más poderosa del mundo. Y en ese momento fue exactamente eso. Así que no te importará que haya grabado todo lo que ha pasado aquí en los últimos 20 minutos, diácono Michael. Si todo fuera tan inocente como dices, está bien verlo juntos, ¿no? La cara de Miguel Herrera cambió por completo en un instante. La máscara suave y preocupada cayó como una cortina rota, dando paso al pánico puro que se extendió por su rostro como pintura que se extiende sobre el agua. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca ligeramente abierta, el sudor que ya cubría su frente aumentó visiblemente. No puedes hacer eso. Esto es una invasión de la privacidad. Es ilegal grabar a alguien sin consentimiento. Voy a demandarte por esto. Voy a llamar a la policía. Lupita sostenía la cámara como si fuera un escudo sagrado, alzándola aún más para que todas las demás madres en el comedor la vieran. Su voz salió firme y clara, sin rastro de la inseguridad o duda que había sentido en las semanas anteriores. Así que tienes algo que ocultar, diácono. Si todo fuera tan apropiado e inocente, ¿por qué tienes tanto miedo de ver la grabación? Otras madres se acercaron, curiosas y ahora genuinamente alarmadas por la reacción desesperada de Miguel. Comadre Rosa tocó el brazo de Lupita. Comadre, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Antes de que Lupita pudiera responder, doña Mendoza irrumpió por la puerta del salón, advertida por un vecino que había visto el alboroto y salió corriendo a buscar a la mujer que había perdido a la hija de su coro un mes antes, en circunstancias sospechosas. La señora Mendoza entró jadeando, vio la escena, vio a las 3 chicas asustadas, vio el pánico en el rostro de Miguel y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Era la confirmación de lo que había sospechado cuando su propia hija empezó a tener pesadillas. Justo allí, delante de todos, anunció Lupita con voz alta y clara para que no hubiera dudas. Voy a conectar esta cámara y vamos a ver juntos lo que Deacon Miguel llama entrenamiento de técnica vocal. Una de las madres, la señora Patricia, tenía un móvil más nuevo y un cable compatible en su bolso. Con manos temblorosas se lo ofreció a Lupita. Conectaron la cámara al dispositivo mientras más gente se agolpaba en la puerta del salón, atraída por el alboroto. El padre Ramón había regresado del viaje y llegado en ese momento con la sotana negra ondeando mientras corría, sin entender lo que ocurría en su iglesia. Lupita pulsó play. La pequeña pantalla del móvil mostraba imágenes temblorosas al principio, el ángulo incómodo por la posición de la cámara oculta en el bolsillo de su blusa, pero el audio salió cristalino, cada palabra perfectamente audible
en el absoluto silencio que había caído sobre la habitación. Lo que vieron y escucharon en los minutos siguientes hizo que varias mujeres se taparan la boca con manos horrorizadas, que otras empezaran a llorar en silencio, que el padre Ramón cerrara los ojos de dolor y vergüenza. La voz de Deacon Miguel salió de la grabación, esa voz suave y tierna que todos conocían, pero que decía cosas que ningún adulto debería decirle a un niño. Sofía, sabes que eres mi favorita, ¿verdad? Tienes algo especial que otras chicas no tienen. Ven aquí, siéntate en mi regazo para que pueda oír tu voz más de cerca. La voz temblorosa de Sofía respondió, tan baja que apenas podía oírla. No quiero, diácono, quiero irme. Mi madre está esperando. Pero la voz de Miguel continuó, ahora con un tono algo más áspero y autoritario, usando exactamente la herramienta de manipulación que había perfeccionado a lo largo de los años. Sofía, Dios se pone muy triste cuando desobedeces. Ahora nos está viendo. No querrás poner triste a Dios, ¿verdad? No quieres decepcionar a todos los que confían en ti. Ven aquí ahora. Es una orden. Las imágenes temblorosas le mostraban extendiendo la mano y tirando de Sofía. La chica intentando resistirse pero siendo tirada por la fuerza, sentada en su regazo contra su voluntad. Mostraron las manos de Miguel acariciando el pelo de Sofía de una forma que no era nada paternal ni apropiada, pasando los dedos por su largo y oscuro cabello repetidamente, acercando su rostro a su cuello, susurrándole cosas al oído que la cámara no captó, pero que hicieron que Sofía empezara a llorar en silencio en la grabación. Luego su voz, llamando a Valentina. Ahora te toca a ti, querida. Ven aquí también. No tengas miedo. Ese es nuestro secreto especial, ¿recuerdas? Secretos especiales que Dios aprueba. Si se lo cuentas a alguien, romperás el secreto y pasarán cosas malas. La chica de la grabación se acercó a regañadientes y las manos de Miguel empezaron a tocar su rostro, acariciando sus mejillas, pasando por sus labios, bajando por su cuello de una manera claramente inapropiada y llena de intenciones que ningún niño debería experimentar jamás. María José empezó a llorar en la grabación, sollozos bajos y desesperados. No quiero hacer eso hoy, diácono. Por favor. La voz de Miguel se volvió enfadada. Deja de llorar ahora o le diré a tu madre que fuiste desobediente y irrespetuosa. Diré que ya no puedes participar en el coro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Decepcionar a toda tu familia? Lupita apagó la grabación ahí. No podía seguir viéndolo. Nadie podía. El silencio en el salón era ensordecedor, pesado como plomo fundido, asfixiante. Varias madres lloraban abiertamente ahora. Comadre Rosa tenía la mano en la boca, con los ojos abiertos de horror. Doña Beatriz se sujetó a la pared para no caer, con el rostro completamente pálido. El padre Ramón tenía lágrimas corriendo por su rostro arrugado, la expresión de alguien que acababa de ver cómo su mundo se derrumbaba. Miguel Herrera lo intentó una última vez. Esto está fuera de contexto. No entiendes. Solo estaba... Forma parte de un ejercicio de confianza que aprendí en un seminario de pedagogía musical. Estás interpretando todo mal, pero su voz salió débil, desesperada, la excusa tan obviamente falsa que nadie en la sala la creyó ni un segundo. Una de las madres, la señora Cristina, sacó su móvil y marcó a la policía con los dedos temblorosos. Necesito denunciar un abuso en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia de Santa María. Un hombre está maltratando a niños. Tenemos pruebas. Ven rápido. Otra madre, doña Mercedes, corrió a recoger a Valentina y María José, abrazando a las dos niñas que rompieron a llorar, permitiéndose finalmente sentir el miedo y la violación que habían guardado durante semanas o meses. Doña Mendoza se acercó a Lupita. Las dos mujeres se abrazaron mientras lloraban. Era él. Todo el tiempo era él. Y nadie me creyó cuando intenté advertirles.
Nadie quería escuchar. Lupita apretó la mano de la otra madre con fuerza. Ahora creo en ti, y nos aseguraremos de que nunca más se acerque a ningún niño. Miguel intentó caminar hacia la puerta, quizá planeando huir antes de que llegara la policía, pero 3 padres que habían llegado al salón bloquearon la salida. Uno de ellos, el señor Raúl, que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, era especialmente grande e intimidante. No vas a ir a ningún sitio. Se quedará aquí y responderá por lo que hizo. El diácono empezó a balbucear excusas cada vez más desesperadas y contradictorias. No es lo que parece. Nunca he hecho daño a nadie. Mienten. La grabación no muestra todo. Tienes que escucharme. He dedicado mi vida a esta iglesia. 15 años sirviendo a esta comunidad. ¿Cómo pueden creer a los niños confundidos en vez de a mí? Pero nadie escuchaba sus excusas vacías. La máscara se había caído por completo y todos allí veían ahora lo que Lupita había empezado a ver semanas atrás. El monstruo escondido tras la sonrisa suave y las palabras tiernas. Cuando la policía llegó 10 minutos después, 2 patrullas con sirenas que despertaron a todo el barrio encontraron a Miguel Herrera sentado en una silla rodeado de padres enfadados, con la cara entre las manos y finalmente en silencio. Los agentes entraron en el salón parroquial y Lupita ofreció inmediatamente la cámara con la grabación. Esto lo muestra todo. Abusaba de las chicas del coro, mi hija y al menos otras 2, probablemente más. Uno de los agentes, un hombre de mediana edad con bigote gris, tomó la cámara y vio unos minutos de la grabación. Su expresión se volvió cada vez más oscura. Se volvió hacia Miguel. Señor, tendrá que acompañarnos a la comisaría para dar declaración. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Pero había más, mucho más. Cuando registraron a Miguel Herrera allí mismo en el salón parroquial, encontraron en su bolsa de cuero marrón un teléfono móvil aparte, además del que solía usar. Era uno de esos teléfonos móviles viejos y baratos que la gente compra cuando quiere tener un número secreto. El policía encendió el dispositivo y empezó a desplazarse por las imágenes almacenadas en la memoria. Su rostro se oscureció aún más. Señora, tenía razón, aquí hay muchas fotos, muchos niños. El padre Ramón pidió verlo y el policía mostró la pantalla a regañadientes. El anciano sacerdote se puso verde, literalmente perdió todo color de su rostro y tuvo que sentarse para no desmayarse. Dios mío, Dios misericordioso mío, ¿cómo podía pasar esto en mi iglesia sin que yo me diera cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Las fotos en el móvil secreto de Miguel mostraban al menos a 8 chicas diferentes del coro en diversas situaciones embarazosas y claramente inapropiadas. Algunos sentados en su regazo, algunas con él abrazándolas de forma posesiva, algunos llorando, todo obviamente incómodo. Y también había mensajes de texto enviados a números que probablemente pertenecían a otros niños. Mensajes llenos de palabras manipuladoras sobre secretos y regalos especiales de Dios, y promesas de que todo iría bien si seguían obedeciendo y no se lo decían a nadie. La investigación posterior, que se llevaría a cabo en las semanas y meses siguientes, revelaría que en los últimos 5 años, desde que Miguel Herrera asumió toda la responsabilidad del coro infantil, había abusado emocionalmente y manipulado al menos a 15 niños de la congregación, 15 familias que confiaban en él, 15 chicas a las que les enseñaron a guardar secretos que nunca deberían haberse preguntado. Algunas familias ni siquiera lo sabían todavía. Otros sospechaban, pero fueron silenciados por la propia comunidad, que no quería creer que un hombre tan dedicado pudiera ser capaz de algo así.
Miguel Herrera fue arrestado esa noche del miércoles de noviembre, esposado frente a decenas de personas de la colonia Santa María que se habían reunido frente a la iglesia al oír las sirenas. Le metieron en el coche intentando ocultar su rostro, mientras algunas personas gritaban palabras enfadadas y otras simplemente miraban en silencio, sorprendidas. La comunidad que le había respetado durante 15 años ahora veía la verdad desnuda, imposible de negar ante la evidencia concreta. Lupita abrazó fuerte a Sofía mientras veían marcharse la patrulla, las luces rojas y azules iluminando la fachada blanca de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de una forma casi surrealista. La niña abrazaba a su madre, llorando, pero esta vez el llanto era diferente. No era el grito de miedo y desesperación de las últimas semanas. Era el grito de alivio, de liberación, de poder por fin dejar ir todo lo que había guardado durante tanto tiempo. «Mamá, pensé que nadie me creería». Sofía sollozaba contra el pecho de su madre. Dijo que Dios estaba de su lado. Dijo que era el mensajero de Dios y que si le decía algo, Dios me castigaría a mí y a ti también. Tenía mucho miedo, tanto miedo. Lupita besó repetidamente la coronilla de su hija, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Se acabó, mi amor, se acabó. Ahora estás a salvo. Nunca volverá a acercarse a ti, nunca más. Lo prometo, te he protegido y siempre te protegeré». Doña Mendoza se acercó a los dos, también llorando. Se llevó a su hija Ana Laura con él, la chica que había dejado el coro hace un mes, y empezó a tener pesadillas. Las dos chicas se miraron y algo pasó entre ellas, un reconocimiento silencioso de un trauma compartido. «No era solo yo», susurró Sofía. «No era solo yo. No. «No eras solo tú», respondió Ana Laura con voz baja. Lo hizo con varios. Le contó a todos que era un secreto especial. La madre de Ana Laura abrazó a ambas chicas junto con Lupita, formando un círculo de apoyo y comprensión que empezaría ahí, pero se expandiría en las semanas siguientes. Si estás aquí es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. En los días posteriores a esa noche, la colonia de Santa María fue sacudida por sucesivas oleadas de dolorosas revelaciones. Una a una empezaron a aparecer otras familias, trayendo a sus propias hijas que habían participado en el coro en algún momento de los últimos 5 años. Madres que habían notado cambios en su comportamiento, pero los atribuyeron a otras causas. Padres que habían oído fragmentos de cosas extrañas, pero no investigaron a fondo. Niños que habían guardado secretos durante meses o años porque un hombre de autoridad religiosa decía que Dios les castigaría si hablaban. Lupita, en los días posteriores al enfrentamiento en la iglesia, apenas durmió. Pasaba las noches despierta, procesando todo lo que había pasado, reviviendo cada momento de las últimas semanas, cada señal que casi había pasado por alto, cada vez que casi dejaba de investigar. El peso de lo cerca que había estado de no hacer nada la atormentaba. Si tan solo hubiera ignorado su instinto una vez más, si tan solo hubiera creído las explicaciones fáciles que todos ofrecían, si tan solo se hubiera rendido cuando el vicario dijo que todo estaba bien. Sofía podría haber seguido sufriendo durante meses. Otras chicas podrían haberse añadido a la lista de víctimas, pero no se había rendido. Y esa decisión, esa terquedad maternal de seguir cavando cuando todos le decían que parara, había salvado a su hija y desenmascarado a un depredador que operaba libremente dentro de una institución que todos consideraban segura. El viernes siguiente al arresto, Lupita llevó a Sofía a un psicólogo especializado en trauma infantil, recomendado por la trabajadora social asignada por la policía para el caso. La doctora Elena Martínez tenía una consulta pequeña pero acogedora en una zona más nueva de Puebla, decorada con colores suaves y juguetes terapéuticos estratégicamente dispersos.
La primera sesión fue difícil. Sofía no quería hablar. Se sentó en su silla abrazando un osito de peluche que la doctora le ofreció, mirando al suelo. Pero la doctora Elena tenía experiencia con niños traumatizados. No lo forzó. Solo hablaba de cosas sencillas. Creaba un espacio seguro. Dejaba claro que nada de lo que pasaba era culpa de Sofía. Lupita salió de esa primera sesión con el corazón pesado, pero con una chispa de esperanza. Su hija se recuperaría. Le llevaría tiempo, pero se recuperaría. Las otras chicas también empezaron terapia. Valentina, María José, Ana Laura, y a medida que más familias se acercaban, más niñas fueron derivadas para tratamiento psicológico. La diócesis de Puebla, presionada por la exposición pública del caso y las amenazas de demandas de varias familias, contrató a un bufete de abogados para investigar cómo Miguel Herrera logró operar durante tanto tiempo sin ser detectado. La investigación reveló graves fallos sistémicos. No se habían hecho comprobaciones de antecedentes cuando fue ascendido a diácono hace 15 años. No se ofreció formación sobre prevención de abusos a los empleados de la Iglesia. No existía ningún protocolo para investigar las denuncias cuando surgían, como la de doña Mendoza, que fue ignorada de forma sumaria. El padre Ramón, devastado por la culpa de no haber visto lo que ocurría bajo su techo, ofreció su dimisión al obispo. Pasó días en oración y ayuno, culpándose emocionalmente por su ceguera, pero Lupita y otras madres acudieron a él y le pidieron que no renunciara. «No es culpa tuya, padre. El monstruo era bueno escondiéndose. La culpa recae en el sistema que permite a los depredadores esconderse tras posiciones de autoridad. Quédate y ayúdanos a arreglar esto». Y el padre Ramón se quedó. Trabajó con las familias y la diócesis para implementar nuevos protocolos de seguridad en todas las parroquias de la región de Puebla. Ahora bien, cualquiera que trabajara con niños se sometiría a rigurosas comprobaciones de antecedentes. Se proporcionaría formación obligatoria para reconocer signos de abuso. Más importante aún, se establecería un sistema de denuncia anónima y toda la denuncia sería investigada por un comité independiente, no solo por el clero local que podría tener conflictos de interés. La comunidad de la colonia de Santa María, inicialmente dividida entre defender al diácono que conocían desde hacía tanto tiempo o creer en los niños, finalmente se unió en apoyo a las víctimas cuando las pruebas se hicieron innegables. Pero este proceso no fue ni rápido ni fácil. Hubo personas que al principio se negaron a creerlo. ¿Cómo puede ser? Miguel siempre fue tan amable. Estos niños deben de estar confundiendo las cosas. Estas madres deben estar exagerando. Pero Lupita, doña Mendoza y otras madres afectadas no cedieron. Organizaron una reunión comunitaria en la plaza frente a la iglesia, abierta a todos los residentes de la colonia. Allí, con permiso de las familias, compartieron parte de las grabaciones y pruebas. No mostraron las peores partes, protegiendo la privacidad de los niños, pero sí lo suficiente como para que ya no hubiera dudas. El hombre que todos conocían era una ilusión cuidadosamente construida. El verdadero Miguel Herrera era un manipulador que usaba su posición de confianza para acceder y abusar de niños vulnerables. Lupita creó un grupo informal de apoyo que se reunía todos los martes por la tarde en casa de doña Mendoza. Era un espacio seguro donde las madres podían hablar abiertamente sobre lo que estaban pasando sus familias, compartir recursos, llorar juntas y apoyarse mutuamente. El trauma no solo afectó a los niños que fueron directamente víctimas, afectó a hermanos y hermanas que se sentían culpables por no haberse dado cuenta. Afectó a padres que cuestionaron cada decisión que tomaban. Afectó a abuelos que no podían entender cómo había pasado algo así en su querida iglesia. Pero de ese dolor y confusión, algo poderoso empezó a crecer.
Las mujeres de la colonia de Santa María se volvieron más vigilantes, más protectoras, más dispuestas a cuestionar a las figuras de autoridad cuando algo parecía estar mal. Empezaron a ocurrir conversaciones sobre la confianza apropiada e inapropiada, sobre buenos y malos secretos, sobre la importancia de decirles siempre cuando algo les incomoda, en todas las casas con niños. El Colegio Benito Juárez, donde estudió Sofía, invitó a Lupita a dar una charla a sus padres sobre las señales de advertencia de abuso y la importancia de confiar en el instinto maternal. Lupita, que nunca había hablado en público antes, estaba aterrorizada al principio, pero doña Mendoza se ofreció a acompañarla y juntos contaron sus historias ante una audiencia de más de 100 padres que escucharon en absoluto silencio. «Presta atención a los pequeños carteles», dijo Lupita con la voz temblorosa pero firme. «Cambios en el comportamiento. Repentina reticencia a ir a lugares que antes amaron. Pesadillas. Pérdida de apetito. Secretos que no quieren compartir. Menciones de adultos pidiendo guardar secretos. Cuando veas estas cosas, no las ignores, no creas que exageras, investigar, haz preguntas y sobre todo deja claro a tus hijos que siempre pueden contarte todo, sin importar lo que diga cualquier adulto. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. 3 meses después de la noche en que Lupita irrumpió en esa puerta, Miguel Herrera fue formalmente acusado de múltiples cargos de abuso infantil, manipulación infantil y posesión de material relacionado con la explotación infantil. La Fiscalía del Distrito de Puebla ha reunido un caso sólido basado en las grabaciones de Lupita, fotografías encontradas en el teléfono móvil secreto de Miguel y testimonios de 8 familias diferentes cuyas hijas han sido víctimas a lo largo de los años. El juicio tuvo lugar 6 meses después, en una sala abarrotada, donde Lupita se sentaba en primera fila todos los días, sujetando la mano de Sofía a un lado y la de doña Mendoza al otro. Observaron cómo la fiscal, una mujer severa con gafas llamada licenciado Rodríguez, deconstruía sistemáticamente cada mentira y excusa que la defensa de Miguel intentaba presentar. Observaron cómo los peritos explicaban los patrones de comportamiento de los depredadores que utilizan posiciones de autoridad para acceder a las víctimas. Vieron cómo otras madres testificaban valientemente sobre lo que sus hijas habían vivido. Miguel Herrera se sentó en la mesa de la defensa durante todo el juicio, intentando parecer digno y acusado injustamente. Pero cuando los vídeos se presentaron como prueba y toda la sala del tribunal observó en horrorizado silencio, incluso su propio abogado pareció perder parte de su entusiasmo por la defensa. ¿Cómo defiendes lo indefendible? El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Miguel Herrera fue condenado a 18 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Cuando el juez, un anciano con expresión severa, leyó la sentencia, varias madres del público comenzaron a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de validación, de justicia finalmente cumplida. Sofía, sentada entre Lupita y la doctora Elena, que había acudido al juicio en busca de apoyo emocional, estrechó la mano de su madre con fuerza. ¿De verdad se ha acabado, mamá? ¿No se irá? Lupita abrazó a su hija, con sus propias lágrimas fluyendo libremente. Se acabó, mi amor. Va a estar encerrado, donde no pueda hacer daño a nadie más. Fuiste muy valiente, tan fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Pero la verdadera recuperación de Sofía no ocurrió en la sala del tribunal. Ocurrió poco a poco, gradualmente, durante los meses y años siguientes, en las sesiones semanales con la doctora Elena,
donde aprendió a procesar el trauma, a entender que nada de lo que pasó fue culpa suya, a reconstruir la confianza en los adultos que se había roto. En las noches en casa con Lupita, donde hablaban de todo y de nada, reconstruyendo la comunicación abierta que siempre habían tenido, pero que Miguel había intentado corromper con sus secretos manipuladores. Hoy, 3 años después de aquella noche de noviembre en la que Lupita pateó la puerta del salón parroquial, Sofía tiene 13 años y vuelve a cantar. No en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque la iglesia ha hecho cambios significativos y muchas familias han regresado. Sofía necesitaba un nuevo comienzo, un lugar sin malos recuerdos. Canta en un coro comunitario secular que se reúne en el Centro Cultural de la ciudad, donde las puertas siempre están abiertas durante los ensayos y se anima a los padres a asistir cuando quieran. Donde ningún adulto está solo con niños en ningún momento. Donde se desaconseja el secreto y la comunicación abierta es la norma. La voz de Sofía ha madurado en estos 3 años, volviéndose más rica y fuerte. Canta en actuaciones locales, en festivales escolares, a veces solo para su madre en casa, mientras Lupita trabaja en su máquina de coser. Y cuando canta, vuelve a ver una alegría genuina en su rostro, no la alegría forzada y tensa de las últimas semanas en el coro de la iglesia, sino la verdadera alegría de una niña haciendo algo que ama sin miedo. La relación entre madre e hija también se fortaleció, forjada en el fuego de esa experiencia traumática, pero emergiendo más resiliente al otro lado. Sofía sabe ahora, de una manera que pocos niños de su edad saben, que cuando habla su madre escucha, que tu voz importa, que ningún adulto, por muy respetado o importante que sea, tiene derecho a hacerla sentir incómoda o insegura, que no deberían guardarse secretos que la hacen sentir mal. Y Lupita lleva consigo las lecciones de aquellos terribles meses. Lleva el peso de casi no haber actuado a tiempo, de haber ignorado las señales iniciales durante semanas preciosas, de casi haber creído en las voces que le decían que no se interfiriera. Pero también lleva el orgullo de haber confiado por fin en su instinto maternal, de haber tenido el valor de investigar, incluso cuando todos decían que exageraba, de haber hecho lo que había que hacer para proteger a su hija sin importar las consecuencias sociales. Ahora habla de ello, siempre que alguien pregunta, en colegios, en centros comunitarios, en grupos de padres. Cuenta su historia no por gloria ni reconocimiento, sino porque cada vez que la cuenta puede salvar a otro niño, puede animar a otra madre a confiar en su intuición, puede impedir que otro depredador actúe libremente. La colonia de Santa María también ha cambiado. La inocencia ingenua que existía antes, la confianza ciega en las figuras de autoridad simplemente por sus títulos, ha sido reemplazada por una vigilancia saludable. La gente sigue yendo a la iglesia, participando en actividades comunitarias, pero ahora con los ojos más abiertos. Hacen más preguntas, exigen más transparencia. No aceptan respuestas vagas cuando se trata de la seguridad de sus hijos. El grupo de apoyo que Lupita fundó sigue reuniéndose, aunque ahora con menos frecuencia. Una vez al mes, en vez de cada semana. Las familias afectadas han encontrado sus propias formas de sanar, pero se mantienen conectadas porque hay algo poderoso en saber que no estás solo. Que otras personas entiendan por lo que has pasado de una manera que quienes no lo han vivido nunca podrán comprender del todo. Doña Mendoza, cuyos ojos hinchados y desesperados fueron una de las primeras confirmaciones para Lupita de que sus sospechas estaban fundadas, se convirtió en una de las defensoras más vocales de la reforma de la política de protección infantil, no solo en Puebla, sino en todo el estado.
Ahora trabaja con legisladores para crear leyes más estrictas sobre las verificaciones de antecedentes para cualquier persona que trabaje con niños en cualquier capacidad, ya sea en colegios, iglesias, clubes deportivos o cualquier otra institución. Y Ana Laura, su hija que sufrió en silencio hasta que finalmente fue apartada del coro, también se está recuperando. Más lento que Sofía en algunos aspectos, más rápido en otros. El trauma afecta a cada niño de forma diferente. Pero ya no tiene pesadillas todas las noches, ya no se hace pis en la cama. Sonrió de nuevo, jugó, volvió a confiar, aunque con más cautela que antes. El mensaje que surge de esta dolorosa, pero en última instancia triunfante historia, es claro y poderoso. Los depredadores se esconden tras posiciones de poder, vestimenta respetable, títulos religiosos, reputaciones cuidadosamente construidas a lo largo de los años. Son maestros de la manipulación, de construir confianza precisamente para poder abusar de ella. Eligen profesiones y voluntariado que les dan acceso a niños vulnerables. Y cuentan con la reticencia de la sociedad a creer que alguien tan respetado pueda hacer algo tan horrible. Pero ningún puesto está por encima de la seguridad de un niño. Ninguna reputación vale más que la verdad que dice la voz temblorosa de una hija asustada. Y ninguna madre debería sentir vergüenza o duda a la hora de investigar, enfrentarse y proteger a su hijo, por muy respetado o poderoso que sea el acusado. Este es el legado de Lupita Morales. No es que sea excepcional o heroica, aunque lo era ambas cosas, pero que hizo lo que toda madre debería hacer. Creyó a su hija cuando finalmente pudo hablar. Confiaba en su instinto maternal cuando él gritaba que algo iba mal. Y tuvo el valor de buscar la verdad, incluso cuando todo el mundo parecía decirle que no se entrometiera ni causara problemas, que confiara en las autoridades que sabían mejor. Lupita no es una heroína porque haya hecho algo extraordinario. Es una heroína porque hizo lo ordinario, lo que debería esperarse de cualquier padre o madre, pero que muchas veces no se hace por miedo, presión social o duda autoimpuesta. Al final, fue este valor ordinario el que salvó a Sofía, que expuso a Miguel Herrera, que protegió a innumerables otros niños que habrían sido sus próximas víctimas, que cambió a toda una comunidad al hacerla más vigilante y más dispuesta a escuchar las pequeñas voces que a menudo se silencian. La historia de Lupita Morales no terminó en la sala cuando el juez golpeó el mazo y condenó a Miguel Herrera a 18 años de prisión. De hecho, en muchos sentidos, aquí es donde comenzó la verdadera historia, porque la justicia penal, por importante y necesaria que sea, es solo una parte de la cura. La parte más profunda, la que realmente importa, ocurre en los días, meses y años que siguen, cuando madre e hija deben reconstruir no solo sus propias vidas, sino también el sentido de seguridad y confianza que se ha roto. Lupita aprendió lecciones en esos meses que ninguna madre debería tener que aprender, pero que toda madre debe saber. Aprendió que confiar en el instinto maternal no es paranoia, no es exageración, no es histeria femenina como algunos intentaron sugerir al principio. Es protección en su forma más pura y antigua. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia que ha existido durante millones de años, mucho antes de que tuviéramos el lenguaje para nombrar lo que sentimos. Cuando algo dentro de ti grita que tu hija está en peligro, cuando sientes esa opresión inexplicable en el pecho cada vez que piensas en una situación concreta, cuando te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin razón aparente, tu cuerpo intenta decirte algo. Escucha. Lupita también aprendió que los depredadores son maestros en manipular no solo a sus víctimas, sino a comunidades enteras.
Miguel Herrera ha pasado 15 años construyendo meticulosamente una reputación impecable, precisamente para poder abusar de ella. Cada palabra amable, cada gesto considerado, cada hora extra dedicada al coro no era amabilidad genuina, fue una inversión. Estaba construyendo capital social que podía sacar cuando alguien empezaba a sospechar. Y funcionaba perfectamente hasta que una madre decidía que la palabra de su hija valía más que la reputación de un diácono respetado. Esta es la parte más dolorosa e importante de la historia. ¿Cuántas otras madres en esos 15 años sintieron ese mismo instinto que Lupita? ¿Cuántos han notado cambios en sus hijas? ¿Han escuchado fragmentos extraños de conversaciones? ¿Han sentido esa opresión en el pecho? ¿Y cuántos de ellos apartaron ese sentimiento porque no querían creerlo, porque no querían causar problemas, porque pensaban que veían cosas donde no había ninguno? Doña Mendoza intentó advertir meses antes y fue ignorada, incluso por ella misma, cuando el padre Ramón dijo que exageraba. La dura realidad es que los depredadores dependen precisamente de eso. Cuentan con nuestra reticencia a creer que alguien tan respetado, tan dedicado, tan amable en la superficie pueda tener intenciones tan horribles. Se basan en el hecho de que es más fácil dudar de un niño o madre preocupados que enfrentarse a la devastadora posibilidad de confiar en alguien que no merecía esa confianza. Se apoyan en nuestra necesidad humana de creer que el mundo es seguro, especialmente en lugares que consideramos sagrados como iglesias, colegios o clubes deportivos. Pero el mensaje que Lupita ahora transmite a otras madres es simple y poderoso. No estás loco. Si tu instinto te grita, si tu hija muestra signos que no puedes explicar, si algo te parece mal aunque no puedas identificar exactamente qué es, no lo ignores. Investigar. Haz preguntas incómodas. Riesgo de que me llamen exagerado, paranoico, sobreprotector. Arriesgarse a causar un malentendido embarazoso si resulta que no es nada, porque el coste de equivocarse e investigar es infinitamente menor que el coste de tener razón y no hacer nada. Sofía, ahora de 13 años, lleva sus propias cicatrices pero también su propia fuerza. Sabe cosas del mundo que ningún niño debería necesitar saber, sobre cómo los adultos, en quienes confiamos, pueden traicionarnos, sobre cómo la bondad en la superficie puede ocultar algo podrido debajo. Pero también sabe algo que muchos niños no saben. Sabe que cuando ella habla, alguien escucha, que tu voz tiene poder, que ningún adulto, por importante o respetado que sea, tiene derecho a hacerla sentir incómoda o insegura, que no hay que guardar secretos que la hacen sentir mal. Esa sabiduría comprada a un precio terrible es el legado que Sofía ahora carga, y lo comparte con otros niños cuando puede. En el colegio, cuando ve a un compañero alejándose de situaciones que antes le gustaban, se acerca y pregunta si todo está bien, ofrece escucha sin juzgar. Dice que es seguro saberlo, a veces no es nada, pero a veces es algo, y esa conversación abre una puerta que estaba cerrada. El legado de Lupita se extendió mucho más allá de la colonia de Santa María. La historia fue cubierta por medios locales, luego estatales y finalmente nacionales. No por los detalles sensacionalistas, aunque algunos medios intentaron centrarse en ello, sino por el valor de una madre que confió en su instinto frente a todas las voces que le decían que parara. Lupita ha sido invitada a hablar en conferencias sobre protección infantil, en formaciones para profesores y trabajadores sociales, en grupos de padres en todo el estado de Puebla y más allá. Siempre se pone nerviosa antes de hablar, con las manos sudorosas, el estómago revuelto. No es natural que esté delante de grandes grupos. Es costurera, no oradora. Pero cada vez que empieza a contar su historia, ve que las caras del público cambian. Ve a madres alzando la mano al final para compartir sus propias experiencias, sus propias sospechas que no han investigado, sus propias dudas.
Y a veces, unas semanas después, recibes un mensaje o una carta de alguien que estuvo en esa conferencia diciendo que empezó a hacer preguntas difíciles tras escuchar la historia de Lupita y descubrió algo que necesitaba ser descubierto y protegió a un niño que necesitaba protección. Estos momentos hacen que todo valga la pena. Hacen que las noches sin dormir cuenten. Cada vez que cuentan la historia, sufren el dolor de revivir el trauma. Porque cada niño salvado, cada depredador expuesto, cada madre que encuentra el valor de confiar en su instinto, es una victoria sobre la oscuridad que representaba Miguel Herrera. La diócesis de Puebla, obligada a enfrentarse a fallos sistémicos que permitieron a Miguel operar durante tanto tiempo, implementó cambios significativos. Ahora, las rigurosas verificaciones de antecedentes son obligatorias para cualquiera que trabaje con niños en cualquier parroquia. Se ofrece formación para reconocer signos de abuso, no solo al clero, sino también a voluntarios laicos. Más importante aún, se ha establecido un sistema de reporte independiente, gestionado por profesionales ajenos a la Iglesia que no tienen conflicto de intereses en proteger la reputación de la institución por encima de la seguridad de los niños. Estos cambios no devuelven la inocencia que fue robada a Sofía, a Ana Laura y a las demás chicas que Miguel victimizó, pero pueden impedir que otros niños pasen por lo que ellos pasaron. Quizá salven a la próxima chica que habría sido elegida para el entrenamiento especial si Miguel aún estuviera libre. Y eso, al final, es todo lo que podemos hacer. Aprende de los horrores del pasado para proteger mejor el futuro. Hoy, cuando Lupita se despierta a las 5 de la mañana para preparar café de olla y pan dulce para Sofía, la rutina es similar a la de hace 3 años, pero fundamentalmente diferente. Hay una atención diferente en las conversaciones matutinas, una escucha más profunda cuando Sofía habla de su día, sus amigos, sus actividades. No es paranoia ni hipervigilancia dañina, es una vigilancia saludable. La conciencia de que la seguridad no es algo que podamos asumir, sino algo que debemos cultivar activamente. Y Sofía, preparando su mochila para el colegio, tarareando una nueva canción que está aprendiendo en el coro comunitario, lleva consigo la certeza de que si algo va mal, si alguien la incomoda, si un adulto le pide que guarde secretos que la hacen sentir mal, tiene una madre que la creerá, que luchará por ella. Eso te protegerá sin importar el coste. Esta certeza, este profundo conocimiento de que no estás sola, puede ser el regalo más valioso que una madre puede dar a una hija. El mensaje final de esta historia no es que el mundo sea un lugar aterrador lleno de depredadores en cada esquina. No lo es. La mayoría de la gente es buena y merece nuestra confianza, pero el mensaje es que la confianza no tiene por qué ser ciega, que podemos y debemos proteger a nuestros hijos mientras les permitimos vivir, crecer, participar en actividades y desarrollar relaciones. Que protección y paranoia no son lo mismo, que confiar en el instinto maternal, hacer preguntas difíciles y creer a nuestras hijas cuando dicen que algo va mal no es una exageración. Eso es exactamente lo que deberíamos estar haciendo. Si esta historia te ha tocado el corazón, si eres madre o padre o conoces a alguien que lo sea, comparte este mensaje. Habla con tus hijos sobre la diferencia entre el contacto apropiado y lo inapropiado, sobre los buenos y malos secretos, sobre la importancia de contar siempre cuando algo les incomoda, aunque un adulto les diga que no lo hagan. Crea espacios seguros en tu hogar donde sepan que serán creídos, donde ninguna pregunta sea demasiado tonta, donde ninguna preocupación sea demasiado pequeña para compartirla. Y siempre, siempre confía en tu instinto maternal o paternal. Existe por una razón.
Se forjó a lo largo de millones de años de evolución específicamente para ayudarte a proteger a tus hijos. Cuando susurra que algo no va bien, escucha. Cuando grite que su hijo está en peligro, actúa. Podrías estar equivocado, podría ser un malentendido, podría no ser nada. Pero si es algo, si es real, ese instinto puede ser lo único que separa a tu hijo de un trauma que llevará el resto de su vida. Lupita Morales no es una heroína porque haya hecho algo extraordinario o imposible. Es heroína porque hizo lo que toda madre y padre debería hacer, pero que muchas veces no se hace. Creyó a su hija cuando finalmente pudo hablar. Confiaba en su propio instinto cuando todos decían que estaba exagerando. Tuvo el valor de plantar cara a una figura poderosa y respetada cuando habría sido mucho más fácil retirarse. Persistía incluso cuando el camino era difícil, incluso cuando la llamaban loca, incluso cuando dudaba de sí misma. Al final, ese valor ordinario se convirtió en algo extraordinario. Eso salvó a Sofía de meses adicionales de trauma. Expuso a un depredador que podría haber seguido maltratando de él durante años. Protegió a innumerables otras chicas que habrían sido sus próximas víctimas. Ha cambiado a toda una comunidad, haciéndola más vigilante, más protectora, más dispuesta a escuchar las pequeñas voces que a menudo se silencian por el ruido de las voces de adultos que dicen que no hay que causar problemas. Y quizá lo más importante, le dio a Sofía algo que ninguna terapia, ninguna condena de prisión, ninguna justicia legal podría darle completamente. Le daba la absoluta certeza de que, cuando lo necesitaba, su madre estaba ahí, que no estaba sola, que su voz importaba, que merecía ser protegida, que la creyeran, que la amaran con tanta intensidad, que alguien luchara por ella incluso cuando la lucha era dura. Que todos tengamos el valor de Lupita cuando la necesitemos. Y que creemos un mundo donde nuestros hijos tengan la fuerza y la voz de Sofía, sabiendo que cuando hablan, alguien escucha. Esta es la única manera de romper el ciclo, de proteger a los vulnerables, de asegurar que los depredadores no encuentren suelo fértil en nuestras comunidades, nuestras instituciones, nuestras iglesias y escuelas. La lucha de Lupita no ha terminado. Continúa cada día cuando elige hablar de lo que pasó en vez de enterrar el dolor. Continúa mientras la señora Mendoza trabaja con legisladores para cambiar leyes. Continúa cuando Sofía canta con alegría genuina, negándose a dejar que lo que Miguel ha hecho defina quién es. Y continúa contigo, ahora que conoces esta historia. ¿Qué harás con ella? ¿Cómo permitirá que cambie la forma en que protege a los niños de su vida? Estas son las preguntas que realmente importan. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón, historias de coraje, de protección maternal, de voces que se niegan a ser silenciadas, porque cada historia que se comparte es la de un niño potencialmente protegido. Cada lección aprendida es un depredador potencialmente expuesto. Cada madre envalentonada es una familia potencialmente salvada. Suscríbete al canal, activa la campana, compártela con otras madres y padres que necesiten escuchar estos mensajes. Juntos, podemos crear comunidades más seguras, donde nuestros hijos puedan crecer protegidos, no por la ignorancia, sino por la vigilancia amorosa de adultos que se niegan a mirar hacia otro lado. Un gran abrazo y hasta la próxima historia conmovedora que te toque el corazón y quizá salve una vida.